buenos días con todos, siendo las 10 de la mañana con 9 minutos del día 22 de abril del año 2026, presentes desde la sala de audiencias virtual de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 267 del año 2018, proceso penal seguido en contra de los ciudadanos José Santos Vázquez Chávez y otros como presuntos coautores del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. El juzgado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buen día, señor presidente. Buenos días con los demás miembros del colegiado, abogados todos presentes. Freddy Hernández Rosales, fiscal contra el crimen organizado, con datos consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Actor civil. Señores jueces, buenos días con todos. Mi nombre es Shirley Mesones Hernández, con registro Colegio de Abogados de Lambayeque, número 2447, por la Procuraduría Pública contra el Crimen Organizado. Gracias. Muchas gracias, señorita procuradora. Señor especialista, ¿dé usted cuenta de la concurrencia de los señores abogados defensores? No le escuchamos, doctor Jesús. Su micro está apagado. Disculpe, doctor. Buenos días con todos, doctor. Doy cuenta a usted que antes del inicio de la presente sesión se realizó la toma de lista respectiva, estando todas las partes procesales presentes. Muy bien, encontrándose presentes todas las partes procesales para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. No sin antes señalar a las partes que se inicia la audiencia a esta hora debido a que nos encontrábamos, bueno, la audiencia anterior, seguida mediante expediente 228 del año 2021, por tráfico ilícito de drogas. Bueno, nos demoramos un poco y generó como consecuencia que empecemos la presente a la hora antes señalada. En la sesión pasada, el Ministerio Público oralizó las pruebas consistentes en el acta de deslacrado, visualización, extracción de información y lacrado de la acusada Yesenia Canto Chamorro, de fojas 12.465 a 12.485. Se pronunció el aporte probatorio correspondiente, tanto del Ministerio Público como del actor civil, quedando pendiente el pronunciamiento de las defensas sobre la prueba oralizada. Respecto a la misma, defensas que deseen pronunciarse, la defensa de la señora Yesenia Canto Chamorro se pronunciará al final. ¿Bien? ¿Alguna otra defensa que desee pronunciarse? ¿Ninguna? Correcto. Cerramos el debate respecto de las otras defensas. Defensa de la señora Canto Chamorro. Lo escuchamos, señor abogado. Sí, señor magistrado. Como bien lo ha señalado, la sesión de audiencia anterior se dio lectura del acta de folios 12.465 y el Ministerio Público resaltó algunos folios. Resaltó el folio 12.469, respecto del cual señaló documentos de la municipalidad. El Ministerio Público no señaló de qué municipalidad, de qué fecha, sobre qué versaban estos documentos, hacia quién estaban dirigidos, y mucho menos señaló cuál es la pertinencia o el aporte probatorio de estas documentales obrantes a folios 12.469 que vincularían a Yesenia Canto Chamorro con la imputación formulada por el Ministerio Público en este caso, y teniendo en cuenta que a folios 12.469 aparecen 4 imágenes, no solamente documentos de la municipalidad, como señaló el señor fiscal. También refirió a folios 12.470 y nos dio un título, depósitos. No nos dijo de qué fecha son los depósitos, quién realiza el depósito, a favor de quién, cuál es la finalidad de este depósito, de qué cantidad es este depósito, y mucho menos nos resaltó el aporte probatorio, si se trataría de un dinero lícito o ilícito, si tendría una vinculación con el desarrollo del supuesto plan criminal que se atribuye a esta organización y en la cual se vincula a Yesenia Canto Chamorro. No nos lo dice.
También nos refirió el documento de folios 12.471 y nos dijo constancias de posesión. Y sucede lo mismo que con el folio 12.469. En este folio 12.471 hay 4 documentos o 4 capturas, pero no nos dice fecha, pertinencia, personas a las que vincula, cuál es el sentido de esta documental, cuál es el aporte probatorio de esta documental para efectos de acreditar la imputación. A folios 12.472 también nos dice constancias de posesión en un extremo. No nos dice a favor de quién, respecto de qué predio, cuál sería la vinculación de este predio con los hechos materia de imputación. Nos dice planos de lotización. Si actuáramos bajo las reglas de la lógica de las cuales nos hemos apartado en algunos momentos, entenderíamos que estos planos de lotización guardarían relación con el certificado de posesión invocado, respecto del cual no se ha dicho a dónde pertenece. Por tanto, tampoco sabemos a dónde corresponde este plano de lotización, cuál es la finalidad de este plano de lotización, de qué manera este plano de lotización habría llevado o significaría que Yesenia Canto Chamorro tenga alguna vinculación con esta supuesta organización criminal. A folios 12.473 nos dice documentación registral. Tenemos nuevamente a 12.473 4 imágenes, y una de ellas lo único que podemos resaltar es copia certificada, pero no nos dice el Ministerio Público qué partida electrónica, respecto de qué predio, quién es el titular del predio, y cuál es el aporte probatorio de esta documentación. Bueno, respecto de las otras 3 no nos dice nada. De ahí nos dice a folios 12.477, documento registral. Nuevamente, a folios 12.477 hay 4 imágenes. Y a la vista, bueno, ustedes ya las vieron en la sesión anterior, pero yo lo tengo a la vista, son 4 vouchers. No hay ningún documento registral a folios 12.475 es el, permíteme, 12.475. Documento registral, y hay 4 imágenes que se han plasmado. Nuevamente, hay una de ellas que dice copia certificada, no se nos dice de qué partida, a qué predio corresponde, quién es el titular o la titular de este predio, cuál es el aporte que tendría o qué significado tendría la incorporación de esta documental para acreditar la tesis incriminatoria respecto de Yesenia Canto Chamorro. Ahora sí, a folios 12.477 nos dijo planos, y este es el folio, bueno, me equivoqué anteriormente, 12.477 tenemos 4 vouchers, bueno, 4 imágenes que dan cuenta de vouchers, o constancias de depósito, como se podría llamar. Ninguna de ellas guarda relación con un plano. No sé si ha habido un error por parte del Ministerio Público. A folios 12.483. A ver, ¿qué nos dijo a folios 12.483? Nos dijo documentos de la Municipalidad de Pachacamac. Y tenemos nuevamente una captura, una página donde se insertan 4 capturas. Si nosotros hacemos un zoom, que no se puede hacer sobre un documento físico, vemos letras ilegibles que entendemos el Ministerio Público ha interpretado como Municipalidad Distrital de Pachacamac. Pero si me permite proyectar en pantalla ese documento, señor director de debates. Proceda, doctor, proceda. A ver. En buena cuenta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Porque el Ministerio Público nos dice documento de la Municipalidad Distrital de Pachacamac. Y esto, creo que ya lo tenemos en pantalla, es lo que se puede ver. Y estoy haciendo un zoom. Si nosotros podemos leer el zoom, como le digo, si actuamos de buena fe, entenderíamos que arriba dice Municipalidad Distrital de Pachacamac y no tenemos nada más legible. Entonces, no nos dice el Ministerio Público hacia quién está dirigido el documento, a favor de quién se expide, en qué fecha, respecto de qué predio, y no nos dice cuál es la finalidad o qué utilidad tiene este documento para acreditar la tesis incriminatoria respecto de Yesenia Canto Chamorro. Nos dice a folios 12.484, trámites de registros públicos, minutas y constancias de posesión. Tenemos 4 capturas
La primera de ellas, para ser apegados a la realidad. Vemos la primera de ellas en la margen superior izquierda, parece, bueno, tiene la forma de la primera página de una minuta, no es un documento integral. Tenemos una hoja de trámite de SUNARP, no se precisan mayores datos. Tenemos en la parte baja un documento que dice constancia de posesión, que es la primera hoja, y certificado de búsqueda catastral. 4 primeras hojas de documentos que conforme podemos advertir tienen de más contenido, pero el Ministerio Público no nos dice, en el caso de la minuta, respecto de qué predio, quiénes serían los contratantes, cuál sería la fecha de la minuta, cuál sería el importe de del acto registral que se plasma, cuál sería la utilidad de esta supuesta minuta o de esta minuta incompleta para acreditar los hechos imputados a Yesenia Canto Chamorro, respecto de la hoja de trámite registral. No nos dicen qué fecha se presentó, en qué sede registral se presentó, quién lo presentó, respecto de qué documento. No sé si podemos inferir que sea de la misma minuta que aparece en la imagen. No se nos ha dicho. Y no se nos da cuenta del resultado de este trámite. Ahora, de respecto de la constancia de posesión, respecto de qué predio, a favor de quién se emite, en qué fecha se emite, si tiene alguna connotación presuntamente ilícita para el Ministerio Público ese documento. Y por último, respecto de la constancia de búsqueda catastral, ¿qué connotación ilícita puede tener una constancia de búsqueda catastral para el fuero interno del señor representante del Ministerio Público? No nos lo dice. Y si bien yo estoy haciendo una reproducción un poquito mayor a lo que dijo el señor fiscal, simplemente se limitó a decir, ¿no? A folios tal, documentos registrales, a folios tal, boletas, a folios tal, certificados de posesión, a folios tal, documentos de la Municipalidad de Pachacamac. ¿Y qué concluye, sin decirnos cómo, el señor fiscal? Y acá sí un tema metodológico que en la sesión anterior estuve levantando la mano, pero no se me permitió intervenir. Lo que pudimos advertir en la sesión anterior por parte del señor representante del Ministerio Público fue un alegato final anticipado, porque fueron muchos los minutos en los cuales no se limitó a resaltar el aporte probatorio del documento, sino a hacer una elaboración de cómo estos documentos lo podrían llevar a una conclusión, ¿no? Nos dice, no era ajena a los trámites de Campos Villegas, Vázquez Chávez, tenía conocimientos de trámites y se acreditan sus cuentas, y que recibe y envía dinero. De lo que hemos visto, porque lo hemos estado siguiendo folio por folio, no se da cuenta de la intervención del señor Campos Villegas, no se da cuenta de la intervención de los señores Vázquez Chávez, de ninguno de los dos. No se nos dice, y ya lo mencioné anteriormente, este dinero que aparece en los certificados de depósito, quién realizaría el depósito, a favor de quién, los montos ni los motivos. Entonces, la conclusión a la que llega el Ministerio Público como consecuencia de su alegación en la sesión anterior no tiene un sustento fáctico que la pueda respaldar, señor magistrado. Lo demás lo resaltaré en los alegatos finales. Gracias. Y respecto del actor civil, también, como usted le hizo notar en la sesión anterior, llevó a cabo un alegato, pero independientemente de temas conceptuales, no nos dijo de qué manera estas documentales invocadas por el señor representante del Ministerio Público, entendiendo que se ha adherido a los folios que he mencionado, lo lleva a acreditar los 4 presupuestos que lo harían merecedor de una reparación civil a ser pagada por parte de Yesenia Canto Chamorro. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis en este aspecto, ya que no hay más partes que deseen pronunciarse. A ver, la hoja era
Bien. A las partes se les ha facilitado copia digitalizada del expediente judicial. Pero esto no significa que el expediente físico no tenga valor. Por un tema de facilitar la información, es que se ha facilitado copia digitalizada del expediente judicial. Pero nosotros nos remitimos al expediente judicial físico. ¿Sí? Si al momento de la digitalización el documento no fue digitalizado apropiadamente, queda justamente, pues, para eso se le dio un plazo a todas las partes para que verifiquen el contenido del expediente judicial, ¿no? Pero en todo caso, hacemos esa salvedad, trabajamos con el expediente judicial. Si hice alguna observación, bueno, hay que revisar los números. Para eso es la labor que venimos realizando. A ver, luego de haber escuchado también una argumentación, un alegato de la defensa, entendemos por igualdad de armas, pero acá hay un tema concreto que nos saca quizás del plano jurídico y entramos al plano de la comunicación. El código establece que luego de realizada la oralización, se dará un plazo a las partes que se pronuncien respecto de la prueba oralizada, ¿no? Específicamente, el código en el artículo 300, a ver, vamos a ser literales aquí, para que no se nos vaya a decir de que estamos argumentando sobre una base no cierta. Numeral 4 del artículo 384. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de documentos, el juez concederá la palabra por breve término a las partes para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. ¿Correcto? Mi pregunta es, ¿cómo puede uno explicar algo, ¿no?, si no es a través del lenguaje hablado, de un conjunto de oraciones que van a generar como consecuencia una determinada conclusión? Algunos lo llaman argumentación. Oiga, pues, esta no es la etapa de argumentar y está argumentando. Bueno, el código también establece que las partes pueden aclarar algo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo aclaro algo si no es a través del lenguaje hablado, ¿no? Al igual que en la explicación, necesito que las ideas que están en el pensamiento las traduzca y las haga comprensibles hacia las otras personas respecto de lo que yo considero no es claro. Nuevamente viene, oigan, allí usted está justificando, usted está argumentando, usted está alegando algo, ¿no? El código también dice que las partes pueden refutar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo voy a refutar si es que no tengo una idea de lo que considero que está errado para efectos de la refutación? ¿Y cómo explico, en primer lugar, las razones por las cuales está errado? Y luego fundamento las razones por las que considero debe corregirse. ¿Estaría entrando también en un tema de alegato respecto, un mini alegato? ¿O se pronuncien sobre su contenido? Bueno, voy a repetir lo mismo. Entonces, entiendo de que todos hemos pasado por diversos cursos, 6 años en una facultad de Derecho, de repente 2 años más en una maestría, 3 años más en un doctorado, cursos sobre litigación oral, pero los cursos estos últimos de litigación oral que sean en base a nuestra propia legislación, porque si lo hacemos en función a legislaciones diferentes de la nuestra,
podemos caer en el tema de que aquí simplemente se señala lo que está escrito en el documento. La pregunta es, ¿y la contradicción que debe darse en un proceso de esta naturaleza, en qué momento se va a dar? En los alegatos, cuando nuestra legislación señala que los alegatos finales tienen un tiempo determinado y tienen una finalidad específica. La contradicción probatoria se da en esta etapa. Y si uno va a calificar ese ejercicio de la atribución que concede la ley, derecho fundamental en el caso de los acusados, de que no pueden argumentar, de que no pueden realizar alegatos, bueno, eso queda pues en el plano de las personas que lo consideran de esa manera. Pero nosotros como jueces tenemos la obligación y tenemos el deber de garantizar no solo el ejercicio de la acusación, sino también el ejercicio de la defensa. Entonces, muy aparte de los conceptos individuales que cada uno de nosotros tengamos, quería expresar esto, porque es esto lo que conlleva a que la dirección de debates permita esto, así como se le ha permitido al señor abogado concluir cuestionando, ¿no? No tanto los documentos ni el significado probatorio señalado por la Fiscalía, en los casos que según la defensa lo habría señalado, sino cuestionando el actuar directo de la persona del fiscal, ¿no? Ahora, esto también conlleva a que de repente otra interpretación desde la perspectiva de la misma defensa, de otra defensa o de otro de mis colegas integrantes del colegiado indiquen de que se ha ceñido específicamente a cuestionar, en este caso vía refutación, e inclusive explicación y aclaración respecto del significado probatorio que el Ministerio Público consideró. Si el Ministerio Público o alguna defensa considera que ese es su significado, nosotros no le vamos a hacer el favor, no estamos para suplir las deficiencias en que las partes puedan incurrir. Por una razón muy sencilla. Si nosotros le pedimos al señor fiscal, ¿sabe? No está señalando el significado probatorio de tal o cual documento. Una defensa, creo que con todas las de la ley, podría señalar, señor juez, que usted no está para suplir esas deficiencias, ni mucho menos para ayudar a una de las partes, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de las defensas. Cada señor abogado defensor tiene su propia ruta de cómo ejercer la defensa de los intereses de su patrocinado. El juez en esta etapa no puede decirle cómo hacerlo o dejar de hacerlo. Eso está dentro de la libertad que cada uno de los partícipes en el proceso tiene. En ese sentido, bueno, queríamos dejar claro en ese aspecto, señor abogado, agradecemos sus observaciones. Sin embargo, no es el primer proceso que llevamos con usted. Usted conoce, ya apelo al tema personal, no es el primer proceso que llevamos con usted. Conoce usted las reglas que esta dirección de debate siempre ha impuesto. En ese sentido, no vamos a pedirle al fiscal que modifique su forma de actuar. El señor fiscal sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros no podemos ayudarle en ese aspecto porque queremos mantener la imparcialidad. Si el fiscal se equivoca, bueno, pues error del fiscal, ya veremos. Si la defensa se equivoca, lamentablemente ahí el perjudicado no va a ser el abogado defensor, va a ser su patrocinado, ¿no? Es un poco difícil y en todo caso sí agradecemos la observación porque nos permite también zanjar ese punto. No estamos acá para suplir la deficiencia de nadie. No habiendo más defensas que deseen pronunciarse sobre las pruebas oralizadas por el Ministerio Público, señor fiscal, siguiente documental, por favor. Gracias, señor presidente. La siguiente documental actual está folios 12.486 a 12.536. A ver, un momento, por favor. Hojas 12.486 a 12.536. ¿Qué documento es? Documento denominado, señor presidente, acta de apertura del lacrado, extracción de información de dispositivos electrónicos, equipo celular y o componentes y lacrado, del 28 de junio de 2020 a las 11:20 horas, correspondiente a la acusada Yesenia Canto Chamorro. Prosiga, señor fiscal. Bien, señor presidente, en esta acta que está relacionada a una extracción de información de un equipo de telefonía celular, se tiene que a folios 12.488 se cuenta con la muestra lacrada
Luego a 12.489 se tiene los datos de este dispositivo, un Samsung Smart Compacta modelo SMA55G. El email físico es el 3544-6471-0533-06 y con número 6 en la etapa posterior. Y esto es a folios 12.490. Aparece con el número de abonado 925-09-32-72, que sería el número de abonado de la operadora de telefonía celular que estaba en poder de Yesenia Canto Chamorro. De este equipo celular, señor presidente, se han extraído diferentes elementos. Entre ellos, se va a proceder a la visualización de las redes sociales que aparecen a partir del folio 12.491. Ahí se puede apreciar el número de contacto que hemos apreciado, el número de abonado con el perfil de Yes. No olvidemos que estamos en Yesenia Canto Chamorro del 925-09-3272. Acá da relevancia, señor presidente, a lo que aparece en folios 12.494. Se contacta con el número 915-10-1020, comunicación de fecha 23 de mayo de 2020, donde coordinan una inspección. Buen día, señor Edgar. ¿Cómo será con la inspección? ¿Vendrá hoy? Porque estoy afuera, me avisa cualquier cosa. Ya, perfecto, lo llamo antes. Ok, sino para encargarle a mi mamá que vaya a recibirlo, aún no me encuentro. Gracias. Esa sería la información relevante. Luego, señor presidente, tenemos a folios 12.499. También una información que consideramos relevante resaltar. 12.499. De fecha 29 de agosto 2020, el contacto es con Chiboy. Chiboy tiene el número 999-94-1456. Se comunica y le indica: Raúl, tengo una chamba especial para ti. Se trata de hacer un pozo séptico en Surquillo. El pago lo hago yo adelantado. Lo que quiero es eficiencia y compromiso. Es una buena oportunidad. Llámame. Y el número 917-94-5455. Al número le pide: hola, Yesenia, buenas noches. Discúlpame la molestia. ¿Me puedes enviar el número de Raúl? Por favor, es Álvaro. Y inmediatamente Yesenia le envía, Yes le envía el número de Raúl Rojas. En la siguiente página, 12.500, se tiene ya el contacto de Raúl Rojas, el 917-98-2053. También en la siguiente fotografía, que obra en el mismo folio, 12.500, señor presidente, ella, Yes, comparte su número de cuenta con el contacto 955-330297 del 27 de febrero de 2020. Mi número de cuenta BCP es 1932-20-9230-1055 y también le indica su número de cuenta interbancaria a nombre de Yesenia Canto Chamorro, cuenta de ahorros BCP Soles. En la misma página 12.500, señor presidente, se comunica con Gaby Quincho. Gaby Quincho tiene el número de abonado 963-44-8691. La comunicación del 5 de junio de 2020. Y la acusada comenta un estado de WhatsApp de Gaby Quincho. Le dice: ¿Dónde han desalojado, amiga? Gaby Quincho le contesta con un audio. Le responde la acusada: anda, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Tú estás haciendo eso? Gaby Quincho le responde: yo estoy trabajando en la MUNI de Pachacamac y estamos retirando. Y ella le envía un emoji de sorpresa. El 17 de junio de 2020, nuevamente, Yes comenta un estado, un video de Gaby Quincho y le dice: amiga, chapa tu lote por ahí. Eso es 17 de junio de 2020.
A folio 12.501, sigue la comunicación con Gaby Quincho. Dice, amiga Chapatulote por ahí. Sería bueno, amiga, le dice Gaby Quincho, me votan si invado. Y la acusada se ríe, ja, 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 ja. Gaby Quincho también le responde con una risa. La acusada le dice, estaba acá en el lugar, ¿dónde es? Gaby Quincho le dice, sí, es muy bonito en Pachacamac, más allá que la chacra. La acusada le responde, anda, qué bacán, pucha, ya quisiera un lotecito por allí. Gaby Quincho le dice, están cómodos, hay desde 20.000 soles. ¿Qué área? Le responde la acusada. La acusada le responde, pero es legal. Gaby Quincho le dice, es legal. Oca, bacán, te paso la voz, le dice la acusada. Otro aspecto a resaltar, señor presidente, está folios 12.503, otros elementos a resaltar. Es la comunicación con dar mi número de cuenta. Y el dar mi número de cuenta tiene el abonado 992-2354-49, que obra a folio 12.502. Con esa persona le envía su cuenta Yesi BCP, invitar, y le envía el número de cuenta Yesi Canto Chamorro. Y a la par, la persona con el contacto de dar mi cuenta le envía una foto con un plano perimétrico de una lotización. Y en la siguiente fotografía, a folio 12.503, también aparece más grande la lotización, y se aprecia que ciertos lotes, ciertas manzanas están marcados. Están marcados. Se debe resaltar también, señor presidente, que a folios 12.513 se comunica con Joel Villanueva. Joel Villanueva tiene el abonado 999-196779. Con fecha 20 de enero de 2021, Joel abonado le dice a la acusada, la acusada le dice, no puedo abrir el último archivo que envió a mi correo. Joel le dice, los planos. La acusada le dice, sí, es muy grande la impresión, tengo que ir a un internet. Joel le responde, tiene que ir donde plotean planos e imprimir a colores. Le responde Joel Villanueva. Se tiene, señor presidente, a folios 12.515, varios depósitos de sumas de dinero que ingresan, que van desde la cuenta de la acusada a distintas cuentas de las personas que aparecen, cuyos nombres aparecen en dichos pantallazos, en dichas fotografías. A folios 12.517 se comunica con tío Aníbal. Tío Aníbal, que tiene como número de abonado el 999-215776. Al tío Aníbal le envía la acusada con fecha 25 de febrero de 2021 el contacto de Raúl Rojas. Se aparece también a folio 2517, en la misma folio 2517. En la última fotografía le dice, yo soy Canto Chamorro, Yesenia, 11 de noviembre del 88. Le da sus datos y intercambian vouchers de depósitos. A folio 12.518 hay una comunicación con tía Carmen. Tía Carmen tiene como abonado 964-91-1193.
Se aprecia acá que la acusada le consulta si lo puede llamar para que me digas qué salió en la coca. Folio 12.523, señor presidente, se aprecia también varios depósitos a la cuenta de Canto Chamorro y Eseña, en este caso un depósito de 4.000 nuevos soles. En la última fotografía de 12.523 se aprecia también que sigue enviando su cuenta y también confirmando su identidad, y Eseña Canto Chamorro. A folios 12.528 se aprecia también un depósito de 7.500 nuevos soles, porque son varios los depósitos que aparecen en esta lectura de información. A folios 12.527 también aparece un depósito de 4.000 nuevos soles como destino de la cuenta de Canto Chamorro y Eseña. Eso sería la parte resaltante de esta documental, señor presidente. Si se me permite, voy a indicar el aporte probatorio que el Ministerio Público considera en relación a lo visualizado. Proceda, señor fiscal, proceda. Bien, señor presidente, se probaría acá el uso de este dispositivo telefónico con número de abonado 925093272 de parte de la acusada, la misma que también se identifica plenamente en las comunicaciones vía WhatsApp con sus demás interlocutores o personas con las cuales intercambia información. Se prueba que la acusada tiene a cargo, está responsable de inspecciones, y ya en el contexto de la organización, señor presidente, y hemos apreciado, como la acta anterior también, que la acusada obtiene documentos de inspección o documentos de constatación, y esta sería una de las coordinaciones mediante las cuales está quedando para recibir a las personas encargadas de hacer las inspecciones conforme se ha acreditado. También, señor presidente, se tiene acá probada el contacto y el conocimiento y la amistad, en todo caso la cercanía que tiene con Raúl Rojas. Raúl Rojas, señor presidente, está referenciado por los testigos y también por la acusación en el sentido de que habría participado en la elaboración del documento por la cual se pretendió dar legalidad al predio Los Huertos de la Molina de la señora María Rosario Luján de Handler. Eso ya han dicho los testigos. Entonces la acusada, Yesenia Canto Chamorro, tiene los datos, tiene el contacto del señor Raúl Rojas, que fue conjuntamente con Raúl Medrano de la notaría, se lo han indicado ya los testigos. Prueba acá, señor presidente, folio 12.500, la comunicación con Gaby Quincho, que es una funcionaria municipal de Pachacamac. Debemos partir de que la señora es acusada, no vive en Pachacamac, vive en La Molina. Lo más natural es que se hagan los trámites de sus domicilios, si fuera el caso, con personal de La Molina, pero acá está haciendo trámites con personal municipal de Pachacamac. Y hablan pues de coger lotecitos, ¿no? Justamente lo que se imputaba a la organización. No cogían lotecitos, cogían grandes extensiones de terreno, conjuntamente con la acusada que había asumido el plan criminal. Entonces acá se prueba, señor presidente, de que ella está interesada justamente en este tipo de actividades, de desalojos, de toma de posesión, de ubicar terrenos, y le consulta a su amiga dónde queda, si es legal, y le gustaría porque está bacán.
Entonces, hay un interés de esta persona permanente por la ubicación de predios y también saber y el contacto que tiene sobre todo con funcionarios, en este caso Gaby Quinto, que es una funcionaria municipal, porque ella misma lo está acreditando, lo está diciendo. Se probaría también, señor presidente, que en este caso, al haber asumido el plan criminal de la organización, la señora acusada no solamente habría participado en la firma de documentos, sino ella recibe planos, paga por planos, imprime planos, envía planos y luego le depositan dinero por el envío de los planos. Nuestra acusación implica, señor presidente, que esta persona está vinculada al hecho de la usurpación de terrenos, puntualmente en los huertos de la Molina. Esto probaría que la acusada conoce de esos trámites, sabe y también está vinculada a la elaboración y posesión de este tipo de documentación propia de las actividades de tráfico de terrenos. También se probaría, señor presidente, las sumas de dinero tanto de ingreso como de salida de la cuenta que ya hemos advertido, 193-2209-2301-055, en los diferentes folios que hemos referido. No olvidemos, señor presidente, que se ha imputado también que varias de las acusadas han puesto sus cuentas a disposición de la organización. Acá en esta acta hay acreditados un sinnúmero de depósitos y hemos resaltado solamente los unas sumas más altas, ¿no? También la señora se probaría pues que consulta sobre sus proyectos, ¿no? Confía en chamanería, en la lectura de hojas de coca, ¿no? Y he recibido montos de dinero por la suma de 7.500, de 4.000 soles, en diferentes ocasiones, por los que ella de manera permanente da su número de cuenta, confirma su identidad y envía planos de lotización. De esa manera, señor presidente, estaría acreditada de que la señora Yesenia Canto Chamorro tiene como actividad, o una de sus actividades en todo caso, justamente la ubicación de lotes, la gestión de inspecciones, la gestión de constancias de posesión y la coordinación con Raúl Rojas, que es un actor principal en los hechos en materia de acusación. Señor presidente, eso sería por nuestra parte el aporte probatorio de esa acta. Muy bien. ¿Actor civil? Sí, señor juez. Del medio probatorio presentado por el Ministerio Público, se advierte que Yesenia Canto Chamorro, pues, realizaría coordinaciones a través de su número de teléfono 925-093-272 con diferentes personas relacionados a temas de ubicación de inmuebles. Esto es, asimismo, que ella otorga su número de cuenta, intercambia el número de cuenta del BCP, igualmente que coordina con una funcionaria de la Municipalidad de Pachacamac en cuanto a lotes que podrían ser materia de transacción. Esto significa, pues, que de esta manera se estaría corroborando la imputación del Ministerio Público en cuanto la función de esta acusada sería la de ubicar y verificar los predios antes de usurparlos. En ese sentido, con este medio probatorio se estaría reforzando dicha imputación. Gracias. Bien.
defensas que deseen pronunciarse. Ninguna. Bueno, no hay ninguna defensa. Pasa entonces la defensa de la señora Canto Chamorro. Lo escuchamos, doctor Capuña. Correcto, doctor. A ver, permítame para ir conversando sobre los folios que invocaba el señor fiscal, ¿ok? Y vamos a comenzar por los relevantes, que sería para mí 12.494. Nos dice el señor fiscal respecto del folio 12.494 que es relevante porque hay una conversación con Edgar, pero no nos dice quién es Edgar. Bueno, que hay una conversación donde se alude a Edgar, ¿no? Buenos días, soy Edgar, que es el usuario del abonado 915-101-020. ¿Cómo será la inspección? ¿Vendrán hoy? Porque estoy fuera. Me avisa cualquier cosa, ya perfecto, lo llamo antes. El único dato que tenemos es 22 de mayo del 2020. De acuerdo con la tesis incriminatoria del Ministerio Público planteada en el requerimiento acusatorio, el único hecho atribuido de una usurpación a Yesenia Canto Chamorro data de mayo o junio del 2019, porque el Ministerio Público nunca ha precisado con exactitud cuándo se habría producido la usurpación en agravio de la señora Luján Lejandre. Luego de ello, no hay ningún dato objetivo, entonces no entendemos cuál sería la pertinencia o la relevancia de una comunicación de fecha 23 de mayo del 2020 con una persona que se identifica como Edgar, respecto de la cual el Ministerio Público ha tenido 5 años, cerca de 5 años, para ubicar quién es el titular de este teléfono, quién es Edgar, y preguntar cuál es la vinculación con los hechos en materia de incriminación, pero no lo ha hecho. Lo único que sabemos es que Edgar iba a hacer una inspección. No sabemos qué tipo de inspección, no sabemos dónde, no sabemos para qué, no sabemos el contexto. Pero ya el Ministerio Público asevera que es con una connotación ilícita, no sabemos cómo. El siguiente folio que invoca el Ministerio Público es 12.499. 12.499. ¿Y qué nos dice de 12.499? Nos dice la comunicación con Chiboy. En igual sentido, sabemos que Chiboy, de acuerdo con la captura de pantalla, es el usuario del abonado 999-941-456. El Ministerio Público en más de 5 años, o cerca de 5 años, no nos ha dicho quién es este Chiboy, no lo ha identificado, no ha recibido su declaración para saber de qué se trataría su comunicación. Y le dice, Raúl, tengo una chamba especial. Y tengamos en cuenta la imagen que ha leído el señor fiscal, que entiendo es la que está en la parte inferior izquierda. Raúl, tengo una chamba especial para ti. Se trata de hacer un pozo séptico en Surquillo. El pago lo hago yo adelantado. Lo que quiero es eficiencia y compromiso. Es buena oportunidad, llámame. Quien remitiría este mensaje sería Chiboy a un tal Raúl. Sería Raúl el que se encargaría de hacer el pozo séptico o tendría algún conocimiento de este tipo. Pero tampoco nos dice el señor fiscal el 29 de agosto del 2020, más de un año, cerca de un año y medio después del hecho imputado a Yesenia Canto Chamorro, que es la presunta usurpación del predio de la señora Luján Lejandler, ¿cuál sería la vinculación de Raúl con la actividad criminal de la presunta organización? ¿Quién sería Chiboy? ¿Para qué sería este pozo séptico? ¿O dónde se haría este pozo séptico? ¿Y cuál sería la vinculación? Tenemos también la comunicación que está en la esquina inferior derecha. Hola Yesenia, buenas noches. Disculpa la molestia, ¿me puedes enviar el número de Raúl? Por favor, es Álvaro. Álvaro, que utiliza el 917-945-455. Nuevamente, en casi 5 años el Ministerio Público no nos dice quién es el usuario de este abonado celular, no nos dice quién es Álvaro, no nos dice cuál es la vinculación que tendría Álvaro con algún supuesto hecho desarrollado por la organización, y menos aún cuál es el contexto criminal que tendría o la relevancia criminal que tendría el hecho de que solicite un contacto el cual corresponde a una persona identificada como Raúl Rojas. Ahora, a folios 12.500, hay una comunicación con el usuario 955-330-297.
y lo que señala el Ministerio Público es que transfiere el número de cuenta. Efectivamente, se identifica un número de cuenta y un número de cuenta interbancaria y se identifica como Yesenia Cantos Chamorro, pero no nos dice el señor fiscal quién es el usuario del 955-330-297 con quien se comunica el 27 de febrero del 2020, casi un año después del hecho atribuido, que es la usurpación del terreno de la señora Luján de Handler. No nos dice si esta persona usuaria del teléfono 955-330-297 tiene alguna vinculación con algún acto de tráfico de terrenos o usurpaciones, mucho menos con alguno de los coimputados, y no nos dice cuál sería la finalidad por la que Yesenia Cantos Chamorro le entregaría o le facilitaría su número de cuenta a esta persona. Bueno, no lo sabremos. Nos dice de folios 12.501 sobre una conversación con Gaby Quincho, y este caso es más importante todavía, porque al menos acá sí el Ministerio Público tenía más datos respecto de Gaby Quincho, ¿no? Que era una trabajadora de la Municipalidad de Pachacamac. Fácil de identificar si es que se pedía información a la Municipalidad de Pachacamac respecto de un personal con este nombre y se le citaba para que declare en la etapa de investigación preparatoria o en el juzgamiento, pero no se ha hecho. Pero ¿qué nos resalta el señor fiscal? La comunicación que tienen, que entiendo es la que está en la... Viene del folio 12.500, donde hablan del trabajo de esta señorita en la municipalidad de Pachacamac, pero yo lo que resalto es una comunicación donde Yesenia Cantos Chamorro le dice Chapa tu lope. Bueno, ya hay un error al momento de digitar, Chapa tu lote. Pero a mí me llama la atención la respuesta que está a folios 12.501, que es donde le pregunta, ¿es legal? No le está preguntando, ¿nos podemos meter? No le está diciendo, ¿nos podemos apropiar? No le está diciendo, ¿puedo usurpar? Le está preguntando, ¿es legal? Y la interlocutora, Gaby Quincho, le dice, es legal. Y Yesenia Cantos Chamorro le dice, ok, bacán. ¿Qué entendemos? Que si pudiera haber algún interés respecto de Yesenia Cantos Chamorro, también entrando nosotros al campo de la especulación, le favorecía que sea un predio legal o un terreno legal, contrario a la tesis del Ministerio Público de que se trataría de una organización o de una persona vinculada a una organización que tendría por finalidad hacerse de terrenos de forma ilícita. Entiendo yo que acá lo que se da evidencia es lo contrario. También se da cuenta de folios 12.503. 12.503. Con el usuario dar mi número de cuenta. A folios 12.502 tenemos que este usuario dar mi número de cuenta es el usuario 992-235-449. En 5 años el Ministerio Público no identificó a este usuario, no lo llamó a declarar. ¿Pero qué nos señala? Dar mi número de cuenta. ¿Ya? ¿En qué contexto? Le remite un plano, es innegable, tenemos la imagen en pantalla. No nos dice el señor fiscal a dónde correspondería este plano. Lima Metropolitana tiene 54 distritos, si no me equivoco. Si fuera un terreno de Lima, ¿en cuál de los 54 distritos estaría ubicado este plano? Si hablamos a nivel nacional, ¿en cuál de todos los departamentos del Perú correspondería este plano? Habla de una lotización de puntos marcados y los vemos marcados de naranja. Serían los lotes vacíos, serían los lotes ocupados, serían los lotes por los que preguntó Yesenia Cantos Chamorro, y es una interminable sería, porque el Ministerio Público no nos precisa qué cosa sería. Bueno, de ahí nos dice que nos vayamos a folios 12.513. Vámonos a folios 12.513. Y seguro que tendremos que ir a 12.512 porque en 12.513 se comienza la comunicación, pero el usuario debe estar identificado a 12.512, no. Joel Villanueva está identificado a 12.511, ¿ya? Es el usuario 999-196-779. Y ahora sí, vámonos a 12.513. El señor fiscal, primero, que no sabe quién es Joel Villanueva,
no lo ha citado a declarar, no sabemos cuál es el contexto de esta comunicación, y le dice, no puedo abrir el archivo que envió a mi correo. ¿Plano? Sí. Es muy grande la impresión, tengo que ir a un internet, no tiene que ir donde ploteen planos a imprimir a colores. ¿Planos de dónde? Estamos hablando de un hecho del 2021, enero, casi 2 años después del hecho atribuido relacionado con la vinculación, con la presunta usurpación del predio de Luján de Handler. ¿Planos de dónde? ¿Para qué recibía Yesenia Canto Chamorro estos planos? ¿Los tenía que plotear? ¿Para qué? Y el Ministerio Público, en su desarrollo sin sustento, nos dice, los iba a enviar, porque hay un momento donde dice, recibía los planos y los enviaba y le pagaban por eso, pero ¿de dónde se sustenta esta aseveración? Lo único que tenemos es que recibe un archivo que no lo puede abrir y le están diciendo, anda, plotea el plano. Y hasta donde llega mi conocimiento, plotear es imprimir los planos en esos papelotes grandes que no puede imprimir una impresora que uno puede tener en su domicilio. De ahí nos manda a folios 12.515. A folios 12.515 nos dice, hay depósitos a cuentas. No nos dice la fecha del depósito, no nos dice quién es el depositante, no nos dice quién es el beneficiario del depósito, no nos dice cuál es la vinculación de estos depósitos con algún acto ilícito. Más adelante nos dice, sí, esto demuestra que recibía y enviaba dinero, que es la imputación que pesa contra otros acusados. Sí, pues esa es la imputación contra otros acusados. Porque si revisamos el requerimiento acusatorio, a Yesenia Canto Chamorro no se le imputa haber aperturado cuentas y tampoco se le imputa haber recibido y enviado dinero, como sí se imputa a otras personas. Pero bueno, creo que le estamos agregando una imputación adicional. A folios 12.517. ¿Qué nos dice? Hay una comunicación con el tío Aníbal. Y el tío Aníbal creo que está identificado a 12.500. Tío Aníbal. Está identificado a 12.513, ¿ya? Es el usuario del 999-215-776 y no sabremos nada más de él, salvo que estaba agendado como tío Aníbal, porque el Ministerio Público no ha identificado a la persona durante 5 años y no lo ha citado a declarar. ¿Y qué dice? ¿Qué resalta el Ministerio Público? Que Yesenia Canto Chamorro el 25 de febrero del 2021 envía el contacto de Raúl Rojas. ¿Cuál es la connotación de este envío de contacto? No lo sabemos. Que nos dice el señor fiscal en algún momento de su alegato, Raúl Rojas es una persona que estuvo vinculada en la elaboración del documento relacionado con el predio de Luján de Handler. Bueno, eso es lo que ha afirmado, lo que puede haber sostenido algún testigo. Yo no lo recuerdo, pero el señor fiscal dice que así ha sido. Pero más allá de ello, transmitir un contacto por WhatsApp es un acto ilícito. No, para mí no. De ahí nos da cuenta de una comunicación, ¿no? Con tía Carmen, usuaria del 964911133. Igual, no nos dice quién es tía Carmen, pues en 5 años ha sido imposible ubicar a esta persona y saber quién era y para qué se había comunicado con Yesenia Canto Chamorro. Y esta es la persona, ¿no? A la que le dice, sí, mi dirección es tal, le da el nombre Ostergio Canto Morocho y Serly Canto Chamorro, yo soy Yesenia Canto Chamorro. Y de ahí le pregunta, en la siguiente página, creo que es, le dice, quiero saber de la coca, quiero saber qué salió de la coca. Y el señor fiscal, bueno, entiendo que no se respeta la pluralidad cultural, dice, sí, pues consultaba con chamanes sobre sus proyectos. La lectura de la hoja de coca, hasta donde yo sé, es una costumbre ancestral del Ande peruano, y muchas personas de la costa también lo hacemos. Entonces, dar una connotación ilícita a una costumbre o a una costumbre cultural, si lo podemos expresar así, no entendemos el por qué. Y mucho menos qué dato objetivo llevaría al señor fiscal a sostener está consultando sobre sus proyectos. Porque si nosotros hacemos una lectura de la comunicación, hay nombres, un depósito
y te llamo para preguntar qué salió en la coca. En ningún momento se dice, consúltame sobre un proyecto, dime cómo me va a ir en mi proyecto. No lo sabemos. Pero ya el señor fiscal nos ha dicho de que eso tiene una connotación ilícita. De ahí nos dice que vayamos a folios 12.523. Y hemos estado siguiendo la oralización del representante del Ministerio Público. Nos dice 12.523 hay depósitos. No nos dice la fecha de los depósitos, no nos dice quién es el depositante. Bueno, entendemos por la imagen de la esquina superior izquierda y la esquina superior derecha que el depositante sería Abel Morocho, pero no lo dice. Ahí hay un número de cuenta de origen, pero el Ministerio Público en 5 años no pudo determinar quién era el titular de la cuenta de origen. Sí sabemos que se depositó a Yesenia Cantos Chamorro, pero el Ministerio Público no nos dice por qué o para qué. Y hay un dato. Buenas tardes, señor Abel. Mi papá está esperando el depósito. Y yo me pregunto, ¿el papá de la señora Yesenia Cantos Chamorro está implicado en este proceso? ¿Hay alguna imputación efectuada hacia su señor padre? Es una costumbre, bueno, o es un uso común, que muchas veces se facilitan cuentas para recibir dinero a favor de algún familiar, como un papá, la mamá, un hermano, por X situación. Hubiera sido bueno que venga Abel Morocho o el titular de la cuenta, que aparece ahí porque no se puede decir que no se sabía cuál era la cuenta, porque la cuenta es identificada, y diga, sí, yo le deposité a Yesenia Canto por tal motivo y ella me requirió a nombre de su papá. Pero bueno, ingresamos nuevamente al campo de la especulación porque no hay un dato objetivo. Solamente mi papá está esperando el depósito y hay un depósito. La lógica nos dice ese depósito es para el papá, y el papá es una persona que no tiene implicancia en este hecho o no está comprendido en la investigación. De ahí nos dice que vayamos a 12.527. 12.527. Y nos dice, hay depósitos. Y entendemos nuevamente que son los dos que están abajo, que dice que son remitidos por el usuario Abel Morocho. A ver. ¿Qué le dice? Según los mensajes de mi papá y los míos, una vez envié a ti y otro a mi tío. Te envío la relación por número de operación, por fecha y número de operación. Ok, ahora en concepto de voucher estoy poniendo de lo que está pagando. Y le remite un reenviado, ¿ya? Del 23 de diciembre. Y da cuenta cancelación de octubre. Y me arriesgaría a sostener que es el depósito que leímos hace unos instantes, de 4.000 soles. Podría ser, pero no lo sabemos y el señor fiscal no lo ha dicho. No nos ha explicado por qué le reenviarían un voucher, y ya sabemos que esto está relacionado con el papá, porque es el mismo hilo con la misma persona. Y a 12.528, ¿qué nos dice? Depósitos. Y nuevamente, a folios 12.528 es un reenviado. Cancelado hasta noviembre, un descuento pequeño, coordina con mi tío. ¿En qué contexto se da este pago? ¿A mérito de qué? ¿Era un negocio del papá? ¿Era un préstamo del papá? No lo sabemos. Pero ya el señor fiscal da nuevamente una connotación ilícita. Todas estas documentales que ha realizado el Ministerio Público lo llevan a una serie de conclusiones, ¿no? Nos dice, probaría el uso del celular siendo responsable de inspecciones en el contexto de la organización. Solamente hay un mensaje donde se le dice que se está relacionado con una inspección y le dice, si no, para que mi mamá vaya. Pero no nos han dicho en dónde, hora, lugar, connotación, vinculación con el hecho. Nos dice, probaría el contacto y conocimiento con Raúl Rojas, que participó en el documento relacionado con el inmueble de la señora Luján de Handler. Enviar un contacto es una vinculación con una persona. Raúl Rojas ha venido a declarar este proceso. ¿Cuál es la vinculación real de Raúl Rojas con los hechos imputados? El señor fiscal no nos ha explicado, pero le da una connotación ilícita.
Nos dice comunicación con Gaby Quincho de la Municipalidad de Pachacamac. Sí, pues, pero Gaby Quincho nunca fue notificada. Y dice, habla sobre coger lotecitos, que es lo que se imputa. A ver, si vamos a ser pegados a la verdad, le dice, podrías coger un lotecito y de ahí le pregunta si son legales. La tesis incriminatoria es que las personas se hacían de terrenos legales o ilegales. Si la tesis es que se harían de terrenos de manera ilegal, ¿para qué la pregunta de si son terrenos legales y decir bacán cuando le dice que son terrenos legales? Nos dice también que se probaría que es una persona interesada en desalojos, en ubicar terrenos y preguntar si son legales. Recordemos que esa comunicación tiene un contexto, ¿no? Hay una captura de un video donde le pregunta, ¿dónde has ido? ¿Tú lo has hecho? Y Gaby Quincho le dice, sí, yo trabajo en la Municipalidad de Pachacamac. Están comentando una noticia. No le está diciendo, oye, vamos a desalojar, o tú conoces gente que vaya a desalojar. No, simplemente, oye, ¿dónde ha sido eso? Yo estoy trabajando en la Municipalidad de Pachacamac. Bacán, estaría bonito un lotecito y ahí se da la comunicación que terminen con el son legales. De ahí que más concluye el señor fiscal, corrobora que no solo firma documentos, sino que paga por planos, los envía y le depositan dinero. La única comunicación que tenemos comunicaciones donde le han enviado un par de planos y la comunicación con una persona a la que le dice, no puedo imprimir el archivo y le dice, anda, plotéalo. Y usted también ha seguido los mismos documentos que yo, señor magistrado. ¿En qué momento se dice, envía el plano a una tercera persona? ¿O en qué momento se da una comunicación en la cual Yesenia Canto Chamorro envíe un plano a una tercera persona? ¿En qué momento hay una comunicación donde le depositen un dinero por un plano? ¿De dónde surgen estas afirmaciones del señor fiscal? Se supone, bueno, más allá de la explicación que usted ya nos ha dado de que podemos rozar con la argumentación, se supone que la oralización parte de un dato objetivo plasmado en el documento. Pero ¿qué dato objetivo permitiría aseverar, como lo ha hecho el señor fiscal, de que le pagarían por enviar planos? De ahí nos dice, conoce de estos trámites, es la encargada de posesión de documentos relacionados con tráficos de terrenos. ¿Qué documento se le ha encontrado en este teléfono celular que dé cuenta de un acto de tráfico de terreno? ¿Se le han visto planos? A diferencia del documento anterior, no se ha visto certificado de posesión, no se ha visto partida literal, no se ha visto documento registral. Lo único que se ha visto es un mensaje con un par de planos. Pero ya se dice que tiene documentos relacionados con el tráfico de terrenos. Probaría el movimiento de dinero. Y son múltiples los ejemplos que le hemos dado. A pesar de que los usuarios de los equipos de telefonía celular, de donde se obtienen estas capturas de envíos de dinero o de transferencias bancarias, y los usuarios y las cuentas de depósito están plenamente identificadas, el Ministerio Público nos ha dicho quiénes son, nos ha dicho cuál es el objeto de esa transferencia. Ante la duda, ante la incertidumbre, el Ministerio Público crea una narrativa de que tendría una connotación ilícita, pero no tiene un sustento fáctico. Dice, se imputa poner cuentas a disposición de la organización, y le invito a leer el requerimiento acusatorio. Eso no es parte de la imputación en contra de Yesenia Canto Chamorro. Consultar sobre sus proyectos y que creen en la chamanería. Bueno, ya lo dije, es la criminalización de una actividad cultural. Y nos dice, por último, acredita que tiene como actividad la ubicación de lotes, constancias de posesión y coordinación con Raúl Rojas. Punto número 1. En estas comunicaciones o en este documento no se habla de ubicación de terrenos. Salvo la conversación con Gaby Quincho, de que hablan de que ella trabajaba en Pachacamac y que podían coger un lotecito legal, no hay ninguna referencia de ubicación de terrenos. No hay ninguna referencia a constancias de posesión. No tenemos, dentro de los documentos que ha realizado el señor fiscal, ninguna constancia, ninguna captura de una constancia de posesión. Y mucho menos una coordinación con Raúl Rojas. Lo único que hemos visto respecto de Raúl Rojas es que ha compartido el contacto de con al menos 2 personas. ¿Eso es una coordinación? Bueno, eso es un tema
semántico. Yo entiendo que coordinación es ponerte de acuerdo con alguien para hacer algo, no compartir su contacto telefónico. Entonces, el Ministerio Público, dentro de todo lo que nos ha dicho, no ha establecido de qué manera esta documental permite vincular a Yesenia Canto Chamorro con el hecho imputado, y no con otro que se ha agregado ahora. Respecto de la intervención de la Procuraduría, nos ha dicho lo mismo que el señor fiscal, porque nos dice, realiza coordinaciones relacionadas a ubicación de inmuebles. Bueno, ya hemos descartado eso, no hay ninguna coordinación para ubicación de inmuebles. Que da número de cuenta, sí, pero la Procuraduría no nos dice de qué manera esta facilitación de número de cuentas y los depósitos que ya hemos analizado al dar respuesta al señor fiscal configuran alguno de los 4 presupuestos para la acreditación de la responsabilidad civil. Asevera la señorita procuradora que coordina con funcionarios de Pachacamac. Y en la comunicación con Gaby Quincho hemos visto una comunicación de amigas, se podría entender, de conocidas, pero no hemos advertido ninguna coordinación. ¿Y en qué concluye la abogada de la Procuraduría? Corrobora la imputación del Ministerio Público de ubicar predios antes de usurpar. Bueno, ¿qué predio ubicado? En este documento no se da cuenta de ubicación de ningún predio. Y sí me sigue preocupando este tipo de conclusiones respecto de la Procuraduría, porque si bien entendemos que uno de los 4 presupuestos es la antijuricidad del hecho y entendemos que la Procuraduría considera que la acreditación de la antijuricidad se da por medio de la acreditación del hecho imputado, ¿qué sucede respecto del nexo causal, el factor de atribución y el daño? Bueno, no nos ha dicho más del documento, solamente que se acredita lo que ha dicho el señor fiscal, lo que a criterio de esta defensa no sucede. Gracias. Muchas gracias, doctor Piñay. Bien, vamos a entrar en un receso. Ponemos audiencias hasta las 11:30, son 11:21, para evitar cortar a la Fiscalía en la realización de documentos y pueda esta realizarse dentro de la audiencia. La próxima sesión se va a realizar, en un momento, por favor. Miércoles 29 de abril, 10 de la mañana, de 10 a 11:30 de la mañana. Agradecemos a todos por su concurrencia, cerrando grabación especialista, siendo las 11 de la mañana con 21 minutos del día 22 de abril del 2026. Podemos retirarnos, señores, tengan todos ustedes muy buenos días.